Muy buenos días, amados hermanos. Bendiciones y la paz de Dios sobre cada uno de ustedes. Aquí estamos con una clase más del tema de la fe. Hoy estaremos viendo el punto edificando nuestra fe por la renovación de la mente. Acompáñame al libro de Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es evidente que la palabra siglo aquí no significa 100 años, significa el sistema de este mundo. No os conforméis a la forma de pensar de este mundo, a la filosofía de este mundo, sino que transformemos nuestros pensamientos, nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios. Es importante entender que el orar y obtener resultados fortalece la fe. No importa quién obtenga los resultados, pero el orar no hace crecer nuestra fe. El testificar de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas no hace crecer nuestra fe. Primero, entonces, tenemos que renovar nuestra mente para saber cómo es que viene la fe. Y de acuerdo a la Escritura, en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Solo hay una forma en que la fe puede venir al creyente y es por medio de la palabra de Dios. Renovando nuestro entendimiento, y cada vez que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, nuestra fe va creciendo. La fe que nosotros recibimos en el momento que aceptamos el mensaje de salvación o que oímos el mensaje de salvación, esa palabra libera una clase de fe. Esa fe es para creer el Evangelio. Esa fe es para que el poder del Espíritu Santo pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y en el momento que nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, esa fe que nosotros recibimos está a un nivel. Esa fe no puedes, en algún sentido, esa fe no es la única fe que necesitamos. Es imposible, en algún sentido, agradar a Dios si no es porque nuestra fe va aumentando, va creciendo. Pero esa clase de medida de fe que nosotros recibimos cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador no es suficiente para tener la victoria como hijos de Dios. Así que entonces tenemos que aprender que la fe tiene que crecer. Y la única forma en que la fe viene es por medio de la palabra de Dios. Cuando vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 15, nosotros notamos: no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy agradecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. Entonces, resaltamos ahí: conforme crezca vuestra fe, porque nuestra fe crece. Así que la fe que recibimos cuando el mensaje de salvación viene a nosotros no es suficiente. Tenemos que empezar desde ese momento a renovar nuestra mente del conocimiento de la palabra de Dios para que nuestra fe crezca, y ahí vamos viendo cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta para nuestras vidas. Un punto importante también que queremos mencionar es que la palabra cambia nuestros pensamientos y nuestras creencias. Esto nos ayuda a estar en armonía con la palabra de Dios. Nótese que nuestros pensamientos van cambiando. ¿Por qué? Porque nuestras creencias van cambiando.
tenemos una forma de pensamiento, estamos amoldados a este mundo, estamos amoldados a las culturas de cada uno de los países donde cada uno de nosotros vivimos, de las costumbres. Y dijimos que en la primera clase que podemos tener fe en lo que muchas personas dicen, pero la verdadera clase de fe está basada en el conocimiento de la palabra de Dios. O mejor dicho, la clase de fe de Dios o la clase de fe que Dios requiere para sus hijos está basada en el conocimiento de su palabra. Y usted no va a tener más fe de lo que usted conozca de la palabra de Dios. Por esa razón es importante hacer hincapié que debemos renovar nuestra mente del conocimiento para que no solo sepamos la voluntad perfecta y agradable del Señor, sino que a medida vamos renovando nuestra mente, nuestra fe va aumentando, nuestra fe va a crecer, va creciendo. Si hay algo importante también que va sucediendo en el proceso de renovar nuestra mente, lo encontramos en Efesios capítulo 5, versículo 26. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos renovando nuestra mente? Dice Efesios 5:26, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Nos purificamos con la palabra. Todas esas creencias que nosotros tenemos se van deshaciendo. Todos esos pensamientos que nosotros adquirimos se van en algún sentido disipando, porque el nuevo conocimiento va trayendo fundamentos firmes. Especialmente nosotros, hablando de la nación de Honduras, nosotros somos muy dados en una cultura donde a través de la radio, hace mucho tiempo, la mayor parte de los oyentes estaban escuchando aquel programa de Jorge Montenegro, Cuentos y Leyendas de Honduras. Y nosotros somos bien susceptibles, y fuimos bien susceptibles a esos cuentos, donde el cadejo, donde la sucia, donde todos esos personajes que Jorge Montenegro de alguna forma trajo a nuestra mente por esos cuentos, esas son con las cosas que nosotros nacimos y crecimos y creímos. Y nos daba temor salir a las 12 de la noche, porque entonces ya andaba la sucia por la carretera y ¡ay, mis hijos! Cosas como esas que usted y yo, los que vivimos aquí en la nación de Honduras, conocemos. Pero esas cosas tienen que ir cambiando. Las filosofías del mundo también tienen que ir cambiando en la vida de un hijo de Dios. Y la única forma en que esto puede ser y podemos purificar nuestras almas es por el lavamiento de la palabra, es por la renovación de la palabra y del conocimiento de Dios que vamos adquiriendo. Ahora el siguiente punto es un punto que hay que llevarlo no a la ligera. Es un punto donde usted y yo debemos pasar la mayor parte del tiempo meditando y se llama la actitud de la fe. Nosotros tenemos que tener cierta postura y ciertas actitudes, de acuerdo a la Biblia lo menciona, de cómo es que deben de ser nuestra forma de actuar y nuestra forma de pensar en base a lo que la palabra de Dios dice. Como primer punto podemos entonces mencionar que estas cosas que hemos estado aprendiendo acerca de nuestra fe, siempre debemos recordar que Dios tiene una parte. Recuerde la definición de fe. No es simplemente creer en uno mismo, no es el pensar positivo, aunque de alguna forma pensamos positivamente. También la fe no es una vara para ser usada para mover a Dios. Ojo con esta actitud. La fe no es una vara, para una varita mágica, por así decirlo, para ser usada para mover a Dios. La fe es un receptor. Cometemos el error muchas veces que creemos porque somos hombres y mujeres de oración, de ayuno, y que servimos a la obra y que nos esforzamos muchas veces, nos desvelamos porque la obra camine, y pensamos que con esa actitud nosotros le podemos torcer el brazo a Dios y venir delante de su presencia orando y decirle: Señor, pero si yo te sirvo, Señor, yo aquí, Señor, yo allá, y empezamos a sacar una lista de cosas que no tienen nada que ver en el asunto, porque somos salvos por gracia, no por las obras. Somos salvos porque a Dios le plació. Es un don de Dios, un regalo de Dios.
Y es importante entender que nosotros no merecíamos la salvación, merecíamos la ira de Dios, pero a Dios le plació en su infinita misericordia enviar a su Hijo para que nosotros fuésemos restituidos de nuestra condición de pecado. Así que no hay nada que nosotros podamos hacer en algún sentido, ni para ganar la salvación, ni para ganar los favores. Absolutamente ya todo está dado en la cruz del Calvario, de manera que la fe es un receptor. No es algo que debemos en algún sentido entonces reclamarle a Dios de que Él debe darnos cosas. Ya todo está dado, todas las promesas, muchas de ellas se han cumplido, y es importante entender entonces que no vamos a utilizar ni manipulaciones en nuestras oraciones para que Dios en algún sentido usemos nuestra fe para recibir algo de Dios. Es importante en algún sentido ir despacio en esta parte, porque las actitudes de la fe pueden desbaratar nuestra vida espiritual. Así que de ninguna forma vamos a doblarle el brazo a Dios, creyendo que tenemos una super fe para que Él haga conforme a lo que nosotros queremos. Ya los estándares están dados. Ya en la Biblia, porque la fe es basada en la Biblia y lo que dice la Biblia es lo que nosotros debemos creer y actuar conforme a ello. Así que la fe es un receptor, no es una varita mágica. Y cuando decimos un receptor es ya todo ha sido dado y creemos lo que la Biblia dice, y entonces nosotros, porque fe con esperanza son dos cosas que van unidas, entonces nosotros tenemos la certeza y la convicción de que lo que viene, y esperamos que lo que viene se cumpla, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios no se mueve en respuesta a nuestra fe. Dios ya se ha movido y nuestra fe es una respuesta a Dios. Dios ya ha provisto. Nuestra fe solo cree el que ya lo ha hecho. ¿Entiende eso? Dios no se mueve en respuesta a nuestra fe. Dios ya se ha movido y nuestra fe es una respuesta a Dios. Dios ya ha provisto. Nuestra fe es solo creer que Él ya lo ha hecho. Por eso necesitamos renovar nuestra mente de su palabra. Entonces debemos de cambiar también algunas malas interpretaciones o enseñanzas o prédicas bajo un contexto que no es el correcto. No es una vara mágica, no es que teniendo un tipo de fe de sentimiento o de algo que tenga que ver con nosotros para entonces de alguna forma agradar a Dios y que Dios entonces pueda darnos algo. Ya Dios ha provisto todo en la cruz del Calvario. Ha provisto salvación, ha provisto sanidad, ha provisto provisión, ha provisto todo lo que Él dice en su palabra que le ha dado a sus hijos. Y entonces la fe es el receptor del que estamos hablando. Es un error el pensar que nuestra fe nos hace merecer algo o nos hace dignos para recibir de Dios. Porque si todos nosotros obtuviéramos lo que merecemos, todos iríamos al infierno. No podemos estar lo suficientemente activos o buenos para ganar algo de Dios o creer que merecemos algo de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, no por algo que podemos hacer, porque es un don, es un regalo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. De igual forma, las provisiones ya están dadas de acuerdo a la Biblia. Otro punto importante es que la fe no hace que Dios haga algo. La fe es un vínculo para recibir de Dios lo que Él ya ha provisto por medio de la gracia, no por lo que yo he hecho. Pero a pesar de lo que yo he hecho, Él ya proveyó. Aun cuando me porto mal, aun cuando hay desobediencia, las cosas ya están dadas. Y a veces, muchas veces nosotros vemos que personas en algún sentido que no están al 100 caminando con el Señor, pero que en algún sentido tienen este conocimiento de que Dios los ha salvado y que Dios es su proveedor, y creen en las promesas de Dios y creen en lo que Dios ha dado, y su conducta no es muy buena a la luz ni de Dios ni de las personas, y de repente vemos que usan la clase de fe de Dios y se manifiesta sobre ellos, como la fe es un receptor, se manifiesta sobre ellos las promesas que Dios ha dado. Y entonces el pueblo entra en confusión.
Y entonces el pueblo empieza a pensar, pero ¿y yo? Si yo te sirvo, sigo aquí, tratamos de justificar todas las obras buenas que nosotros hacemos para poder merecer algo de Dios. No somos tan buenos. No, dice la Escritura que nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Así que no es por alguna cosa que nosotros hagamos bien. Ya todo está dado, la fe es un receptor, tenemos que renovar nuestra mente de ese conocimiento y creer que lo que Dios dice es una realidad para nosotros. La fe sin acción es muerta. De acuerdo al libro de Santiago, capítulo 2, versículo 14 al 18, leemos: Hermanos míos, ¿de qué te aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Quisiera contarte dos experiencias estando en este punto para poder facilitar en algún sentido este punto. Cuando yo escuché la primera vez una prédica de fe y me aferré en que todo lo que yo podría creer podría suceder, tal vez no fue el predicador que malinterpretó los textos bíblicos, quizás fue mi mala interpretación que yo tuve personal acerca de la fe, pero ese día yo iba muy emocionado al regreso a casa. Estaba muy joven, estaba recién nacido en las cosas del Señor. Y llegué a mi habitación y me acosté, y yo acostumbraba a tener una colección de gorras. Y tenía gorras en este lado de la pared, gorras aquí atrás por la cabecera, gorras en este lado. Y empecé a meditar sobre el mensaje que había dado el predicador, diciendo que si tengo fe, puedo mover las montañas. Y entonces, Señor, yo tengo fe. Y entonces empecé a poner a prueba mi fe de acuerdo a mi conocimiento, de acuerdo a mis actitudes, a mi poco conocimiento, porque era un bebé. Y empecé a creer que todo lo que yo decía, si yo creía, se podía cumplir, especialmente cuando el predicador había hablado de que Pedro había caminado sobre las aguas y posteriormente dudó y cayó. Y él dijo, Señor, salva. Yo dije, Señor, pues entonces yo quiero probar mi fe y espero no cometer el error que cometió Pedro. Y estaba entonces cerrando mis ojos y decía, aquella gorra de los Yankees la voy a mover y entonces se va a pasar donde está la de los Dodgers, y la de los Dodgers se va a pasar entonces donde están los de Athletics. Y empecé en algún sentido a formular mis conceptos, bajo mis conceptos de fe, pensando que yo creía y podía mover esas gorras. Cerré mis ojos y empecé entonces de alguna forma a decir que esta gorra iba a pasar para aquí, para allá, y cuando abrí mis ojos, la gran sorpresa, nada se había movido. Absolutamente nada se había movido. Primeramente, la fe está basada en lo que Dios dice de su palabra. Lo que Dios dice en cuanto a sus textos bíblicos y sus promesas. Si bien es cierto, Jesús caminó sobre las aguas. Ciertamente Jesús hizo cosas espléndidas de acuerdo a la historia bíblica. Pero no solo Jesús era el Hijo de Dios, Jesús honraba la palabra de Dios, fielmente creía la palabra de Dios, se movía. Hermano, usted y yo no podemos esperar estándares tan grandes cuando nuestra renovación de nuestra mente es tan escasa. Nosotros no podemos tratar en algún sentido de llegar a niveles de fe si estamos empininos en cuanto a la renovación de la mente y en cuanto a conocer cuál es la voluntad de Dios. Y queremos ya correr con cosas sobrenaturales. Nos encanta ver la Biblia o escuchar prédicas acerca de lo que los profetas hicieron. Queremos ser
hombres en algún sentido como los profetas, como Moisés. Y verdaderamente, déjeme decirle, cada uno de estos hombres, simple y sencillamente, cada vez que recibían una dirección de Dios, le creían a Dios y se movían conforme a lo que Dios decía. Entonces es importante entender que está plasmado un esquema, y es el esquema de conocer la palabra de Dios y creer lo que la palabra de Dios dice para actuar conforme a lo que esa palabra dice, sin tener mala interpretación. Entonces, hablando ese punto, pues fui creciendo. Y el otro punto que quería contarte es que la fe sin obras es muerta. Estaba hace muchos años en un proceso financiero un poco difícil, ¿verdad? Con pocos lempiras en la cartera. Nos tocó andar con mi esposa haciendo unas diligencias y pasamos por un lugar donde vendían unas carnitas. Estas carnitas, pues el aroma a kilómetros se olía, y decía yo, wow, solo tengo para 2 carnitas sencillas y de ahí no tenemos nada, Señor, pero yo quiero comerme esta carnita, Señor, provéeme, por favor, el sustento. Así que nos vamos a parar, digo, mi esposo, y vamos a comprar 2 carnitas. Resulta que estamos y nos dan las carnitas, y eran carnitas pequeñas, porque eran de las económicas, no teníamos mucho dinero. Y recuerdo entonces que íbamos a empezar a comer y estaba orando cuando un niño dice, Señor, deme. Me estaba pidiendo de la comida que yo tenía. Y en ese momento yo dije, si supiera este cipote el hambre que tengo, si supiera este cipote que esta comida ni me va a ajustar, ni me va a llenar, y me está pidiendo el Señor, y la palabra haciéndome contrapeso. Al que te pide, dale. Ay, sí, Señor, ya sé que le tengo que dar este cipote. Y no estaba practicando mi fe en cuanto a que si yo doy, Dios me da. En cuanto a que si yo comparto de lo que tengo, Dios me restituye lo que yo tengo. Estaba más bien viendo mi situación y mi circunstancia, de que no tenía lempiras, de que los únicos que tenía los había gastado en una carnita económica, y que luego esta carnita económica no me iba a llenar, y posteriormente tenemos a alguien pidiéndome frente a un auditorio de 25 o 30 personas que estaban comprando ahí, y yo en mi escasez de actuación de fe, porque la fe es ponerla en acción. La fe es crees y actúas conforme a lo que crees. Y aunque el Espíritu Santo me estaba diciendo que si al que te pide dale, yo estaba realmente, y ¿sabe qué estaba haciendo? Estaba agarrando los pedacitos de carne más chiquitos y más tostados y más quemados para darle al muchacho, y estaba tratando de escoger lo que tal vez no era lo mejor. Y entonces ahí el Espíritu Santo trató conmigo, porque inmediatamente el dueño de las carnitas vio al muchacho que me estaba pidiendo, y ¿sabe lo que hizo? Le alistó un plato de carne más grande que el mío, que podía llenarse él, mi esposo y yo con ese plato de carne, y se lo dio. Me sentí humillado, porque muchas veces tratamos de decir que creemos, y verdaderamente nuestras acciones nos muestran dónde está nuestra fe. Solo le faltó a ese niño, ¿sabe qué? Agarrar del plato de comida que él tenía y compartir conmigo. Si el Señor hubiese querido seguirme humillando en ese momento, como dijo el salmista, bueno me fue haber sido humillado, porque cuando uno es humillado, en algún sentido, uno reconoce sus errores, y entonces puede cambiar y empezar nuevamente en la línea de la fe. Solo eso faltó, que el Espíritu Santo le dijera a él que compartiera conmigo, y eso hubiera sido lo peor que hubiera pasado en ese día en cuanto a la enseñanza y a la humillación que Dios me pudo haber hecho. La fe sin obras es muerta. ¿Cómo pueden visitarte personas en tu casa y tú estás comiendo bien, y ellos en algún sentido abren su corazón y te dicen que no tienen que comer, y tú solo vienes y les das una palmadita y les dicen, bueno, vamos a orar para que el Señor provea, que provea para su trabajo, y les dice que les vaya bien, y tú no compartes de lo que tienes en tu casa?
La Biblia menciona que si una persona tiene frío y está con frío y tú tienes tu closet lleno de chumpas y más bien andas buscando en algún sentido lo peor, cuando de dar se trata de dar lo mejor. Porque la muestra de ofrenda más grande es la que Dios nos dio, su unigénito, su Hijo en la cruz del Calvario, lo mejor. Así que es importante entender que la fe sin obras es muerta. La fe es creer y actuar conforme a lo que crees. Si no actúas conforme a lo que crees, entonces hay una creencia un poco dudosa, ¿verdad? Entonces cuando tú empiezas a creer algo incorrecto, piensas algo incorrecto y actúas incorrectamente. Pero el proceso es que cuando tú crees lo correcto, entonces piensas lo correcto y actúas conforme a lo correcto. Nuestra fe tiene que mostrarse. Lo que creemos tiene que mostrarse. Son las evidencias, los frutos, son las acciones de lo que nosotros creemos. La acción puede ser física o verbal. En el caso de la salvación, cuando hablamos en Romanos 10:9-10, que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creemos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Esa es una fe de confesión por lo que crees. Pero también está la fe que actúa, la fe que está en obras. En el versículo 18 dice, pero alguno dirá, hablando de Santiago capítulo 2 versículo 18, que no habíamos leído ese versículo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Hay personas que creen que pueden ganar el cielo haciendo obras. Hay personas que se sienten muy bien y creen que han hecho buenas cosas delante de Dios y que les va a ir bien y que en algún sentido van a tener la salvación y la vida eterna porque tienen obras, dan a los pobres. Pero aquí hay una condición bíblica, tú puedes dar, pero si tú no crees que Dios envió a Jesús para morir en una cruz y salvarte de tus pecados y darte salvación y vida eterna y no lo confiesas a Él como Señor y Salvador, aunque tú tengas buenas obras, tú no vas a poder ir al cielo. Porque la condición de ir al cielo es creer en el unigénito Hijo de Dios que fue enviado para limpiarnos y lavarnos de nuestros pecados y en algún sentido reconciliarnos con Dios a través de su Hijo. Entonces las obras no es todo. Mas sin embargo, el cristiano que tiene la salvación, le faltan las obras por su fe. Somos pocos los que caminamos en algún sentido tratando de actuar en base al conocimiento. Nuestra vida debe ser un completo actuar del conocimiento que tenemos, una completa acción de todo lo que nosotros creemos. Por eso Santiago está diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Y Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Te voy a mostrar que yo creo en un Dios porque yo hago obras, porque creo lo que Dios dice, que esto es lo que debo de hacer. Sin importar si tengo poco o tengo mucho, si hablamos financieramente. Hay gente que está esperando ser millonario para compartir de lo que tiene. Y esa es una actitud de la fe errónea también, porque tú tienes que compartir de lo que tienes. Y si tienes una burrita, tortillas, un poco, tienes que compartir de eso. En el caso mío, yo tenía una carnita económica y tenía que compartir con el que me pidió de lo que yo tenía. Hermanos, estas son las cosas que Dios tiene que utilizar cuando nosotros perdemos la dirección. Cuando nosotros, las circunstancias de este mundo son más fuertes. Pero Dios dice que debemos de permanecer en Él y permanecer en sus palabras, y sus palabras permanezcan en nosotros. Y esto es importante. Cuando nosotros no estamos, en algún sentido, desarrollando en acciones lo que nosotros creemos, entonces ahí es donde la fe se limita. Otro punto importante en cuanto a la fe es el amor. Porque el amor es la motivación de la fe.
En el libro de Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. En el libro de Mateo capítulo 15, versículo 32 leemos: y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud grande? En Marcos 1:41 leemos: vino a él un leproso rogándole, hincada la rodilla le dijo: si quieres puedes limpiar. Versículo 41: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. La misericordia y el amor van juntos con la fe. Si hemos de hacer las cosas, no hemos de hacerlas a la fuerza, como el ejemplo que puse yo. Yo estaba apartando los pedacitos de carne más quemados y más chiquitos, un pedazo de queso pequeño, los frijoles más. Impresionante cuando nuestra necesidad es más fuerte que la convicción que debemos de tener en la palabra de Dios. Tenía que haberme movido en misericordia. Tenía que haber pensado en Él como yo estaba pensando en mí. El hambre que yo tenía, las ganas de comer que yo tenía. Cuando uno se mueve en amor y en misericordia, se pone en el lado de la persona. Y entonces yo tenía que haberme puesto en la posición de él y decir: ¿cuánta hambre? ¿Será que este muchacho no ha comido todo el día? Y al menos yo había desayunado, había almorzado, y esa carnita era la cena. Cuando tú te mueves en amor y te mueves en misericordia, entonces tú estás acompañando la verdadera fe. Es un conjunto, un juego de palabras, pero es un conjunto. Fe, obras. Tú crees, piensas de la forma correcta y actúas de la forma correcta. Confiesas. Este juego de palabras de renovar la mente, de creer, de confesar, de actuar y actuar en amor. No porque, ni modo, tengo que hacerlo, porque si Dios se va a enojar conmigo. Dios no se va a enojar contigo. Pero más sin embargo, si tú haces lo que Dios dice, Dios sí se va a agradar contigo. Va a estar complacido contigo. Porque estamos llamados a ser embajadores del reino de los cielos. Hablando de la confesión, entonces, la confesión es la forma en que la fe se expresa a sí misma. La confesión de la fe crea realidad. Significa creer la clase de fe de Dios. Vemos en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Nótese que Dios expresa, Dios confiesa, la creación misma fue hecha. No se veía nada, y por la declaración del poder de la palabra de Dios, las cosas fueron tomando forma. En el versículo 3 dice: y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. Y leemos todo el capítulo 1, y vamos a ver: y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo, y Dios dijo. Porque la confesión es la realidad, es la fe expresada. Tú crees algo, entonces lo confiesas porque lo crees. Entonces vemos aquí que Dios, en su poder infinito, en ser un Dios de fe, un Dios de amor, ¿verdad? Crea por el poder de las palabras. En Hebreos capítulo 11, versículo 3 leemos: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amados hermanos,
yo quisiera darte un consejo, porque muchas veces nosotros queremos correr antes de gatear y luego dejar que cuando gateamos las rodillas agarren fuerza, y eso ayuda a que caminemos. Las rodillas, cuando han agarrado fuerza en el proceso de gatear, ya uno puede hacer pininos y luego pararse, y luego puede caminar más rápido, y después uno aprende a correr, ¿verdad? Ese es el proceso que lleva a un niño en lo natural, pero ese es el proceso también que los hijos de Dios debemos llevar en las cosas espirituales. Pablo dijo: cuando era niño pensaba como niño, y ahora que soy adulto o grande pienso como grande. Entonces hay procesos, porque cuando leemos esto de que Dios, por el poder de la palabra, y vamos a leer más adelante que nosotros somos creados a la imagen de Dios, y que nosotros podemos crear también con la confesión muchas cosas, ¿verdad? Porque la Biblia así lo menciona. Pero no caigamos en el error y la confusión, hermano. Por eso te conté el primer testimonio de querer mover las gorras, ¿verdad? De un lugar a otro. Alguien que empezaba a escuchar una clase de fe, una pequeña clase de fe, y yo creía que podía poder hasta volar como Superman y cambiar el mundo. Cuando vemos que somos creados por Dios, y que Dios, por el poder de su palabra, creó el universo, por el poder de su boca y de su palabra, nosotros no vayamos a cometer el error de creer que tenemos el estándar de Dios y empezar en algún sentido a tomar fuera de contexto, a llamar las cosas que no son como si fuesen, cuando nuestra fe es bien limitada. Cuando primeramente hay cosas primarias que nosotros tenemos que cambiar, y son nuestras conductas. Batallar y confesar, ¿verdad?, que somos embajadores de Cristo, y que nuestras conductas en cuanto a amor y misericordia se van desarrollando. Y no estoy tratando de desanimarte, estoy tratando de ubicarte, porque tengo 20 años en el ministerio, y de esos 20 años acá he visto muchas cosas. He visto también cómo la fe ha aumentado sobre mi vida. Pero no es esa fe que se nos vende en la televisión y en la radio. No es ese evangelio de prosperidad que se vende. No es eso de enfocarnos solo en las cosas que nosotros necesitamos de este mundo. Hay cosas más importantes, las cosas espirituales, el crecer espiritualmente. Para Dios, a Dios no le es ningún problema darnos a nosotros una casa, un carro. Pero ¿de qué sirve tener una casa y un carro cuando nuestra conducta con las demás personas, que ese es los ABC del cristiano? El ABC del cristiano es relacionarse con las demás personas, y conforme a lo que tiene poder compartir de lo que tiene. En ese sentido, no estoy tratando de desanimarte, pero sí estoy tratando de que la mala interpretación que se vende a través de la radio y la televisión, con el evangelio de prosperidad y con que tú das y que ofrendas aquí, la gente está hasta vendiendo los milagros. A través de la radio y la televisión te dice que ofrendes, y entonces por tu ofrenda Dios te va a sanar. Por tu ofrenda Dios te va a dar un carro. Y creen lo que estos hombres están diciendo. Y te están vendiendo las cosas en algún sentido. ¿Sabes qué? Que Dios ya ha provisto. Dios proveyó sanidad en la cruz del Calvario. ¿Por qué tienes entonces que estar esperando que un hombre te diga que des una ofrenda y que pactes para que Dios te sane? Tú necesitas creer lo que Dios dice, que Él llevó tus enfermedades y tus dolencias a la cruz del Calvario, y que entonces tienes que empezar a tomar más textos bíblicos acerca de la sanidad y de cómo afianzarte para resistir al diablo y que Él huya, porque Él es la enfermedad. No vas a cometer el error que muchos hemos cometido, porque te vas a frustrar en tu vida cristiana. Te vas a dar cuenta a lo largo de la trayectoria que las cosas que tú obtienes, las obtienes por el fruto de tu trabajo y tu esfuerzo, porque Dios provee trabajo, Dios provee salud. Y entonces nosotros, cuando somos dados al trabajo, podemos tener recursos, y a través de los recursos podemos comprar las cosas que nosotros necesitamos. Y no es que sucedan milagros. A mí Dios me ha regalado un carro, yo no tuve ni un 5 para comprarlo, no tenía capacidad para comprarlo. Pero Dios me lo regaló porque lo necesitaba en la obra. A mi oficina fueron y me dijeron: queremos saber si usted nos acepta este carro.
Y yo dije, ¿bajo qué términos y qué condiciones? Porque yo no tengo dinero. No, no es comprado ni vendido. Nosotros queremos regalárselo y queremos saber si lo quiere y se lo acepta. ¿Qué dirías tú? No, ¿verdad? Yo dije, claro, por supuesto, si es verdad. Y entonces entiendo que viene de Dios. Pero no he estado ahí en algún sentido reclamándole a Dios porque esto y porque el otro. ¿Y sabes qué? Me secuestraron y el carro que me regalaron me lo robaron. Fe probada. Y aquí estamos, perseverando, siempre perseverando. Porque llegamos en algún sentido a creer que cuando somos hombres de fe y entramos en esa religiosidad de que tenemos mucha fe, creemos que no vamos a ser probados, creemos que no vamos a ser tentados y que todas las cosas van a ir bien. No, estamos en un mundo caído, estamos en un mundo de perdición, estamos en un mundo donde tenemos que estar firmes en la palabra y la esperanza más grande es que Dios tiene pleno control de todas las cosas. Pero no estamos en un mundo para conformarnos a ese mundo. Por eso la Biblia dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a la forma de pensar de este mundo, cómo actúa este mundo. Hasta la iglesia se está haciendo como empresa, como que el pastor es el gerente y el equipo de trabajo son los que trabajan ahí, y los feligreses más pequeños como que son los clientes de la empresa. Estas cosas no son así, hay un diseño bíblico para la iglesia. Y entonces tenemos que renovar nuestra mente, el conocimiento de la palabra de Dios para poder creer lo correcto, pensar lo correcto, actuar conforme a lo correcto, confesar lo correcto. Y entonces es aquí donde las predicaciones se van fuera de contexto. Ahora, hay 3 tipos de confesiones. Ya vimos la primera que está en Romanos 10:9-10. Es la confesión de Jesús como Señor y Salvador. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Confesión de Jesús como Señor. Esta confesión es la primaria. Y debemos estar siempre confesando de que somos salvos por gracia. Debemos estar siempre confesando de que somos simple y sencillamente pecadores arrepentidos y que ahora somos hijos de Dios, pero seguimos en algún sentido dependiendo de la cruz. La siguiente confesión es la confesión de pecados. En primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo dije que siempre somos necesitados del Evangelio de Jesucristo y siempre tenemos que estar confesando el señorío de Jesucristo sobre nuestras vidas. La segunda cosa que debemos confesar siempre son nuestros pecados. Seguimos pecando. Mientras estemos en este cuerpo natural vamos a seguir pecando. Vamos a tener que luchar, ¿verdad? Va a ser hasta el día que nuestro cuerpo sea completamente glorificado, cuando el pecado, el tentador, la maldad sean echadas al lago de fuego y azufre y que ya no haya maldad. Ya eso, la enfermedad se va a ir y todo se va a ir hasta ese día. Entonces nosotros vamos a tener la plenitud de la vida de Dios, la clase de vida de Dios, Zoe, la clase de vida de Dios. Pero mientras estemos en este mundo caído, no. Y vamos a fallar y vamos a caer. Pero la Escritura dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La siguiente confesión es la confesión de nuestra fe. En el libro de Hebreos capítulo 4, versículo 14 dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Retener nuestra profesión significa nuestra confesión. En el libro de Marcos 11:23 dice: porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Confesión de nuestra fe. Confesión de pecados, arrepentimientos, frutos dignos de arrepentimiento y confesar nuestros pecados. Son cosas que no vamos a dejar de hacer, y la confesión de nuestra fe. ¿Por qué es importante la confesión? Porque la confesión nos gobierna.
La confesión prácticamente está basada en lo que creemos. Escucha bien esto. La confesión está basada en lo que creemos. Aquí hay algo que usted debería, en algún sentido, entender. Somos cartas leídas. Dice que el rostro refleja cómo está nuestro corazón. Si su rostro está caído, ya se sabe que hay aflicción en su corazón. También la Escritura dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hablamos denota cómo está nuestro corazón. Porque nuestras confesiones están basadas en lo que creemos. Entonces a veces nosotros dejamos a un lado la palabra de Dios y creemos más en las cosas de este mundo, lo que dicen los médicos, lo que dicen los medios de televisión, y dejamos que eso gobierne sobre nuestra vida. Entonces al dejar que esa palabra gobierne nuestra vida, nuestra creencia va a estar en esto y nuestras confesiones van a estar basadas en eso. Y al final nuestras acciones se van a reflejar en cuanto a eso que estamos creyendo. Entonces nuestra confesión nos gobierna porque prácticamente estamos confesando lo que estamos creyendo. Entonces en el libro de Proverbios capítulo 18 versículo 21 lo dice de esta forma: la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Puede ser positivo, puede ser negativo. Hermanos, nos quedamos aquí en este punto de los 3 tipos de confesión para posteriormente iniciar la clase con nuestra confesión nos gobierna. Será hasta la próxima clase. Bendiciones y que la paz de Dios gobierne sobre su vida.